En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padrinos, queridas madrinas, este día 14 de febrero, martes 14 de febrero, la liturgia nos invita a meditar sobre la memoria de los santos Cirilo monje y Metodio obispo. Y el evangelio que este día la liturgia nos invita a meditar es el capítulo 8 de San Marcos, versículos del 14 al 21. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron 12, y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí panes entre 4,000? Respondieron 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Esta memoria de los santos Cirilo y Metodio posiblemente para nosotros pueda parecer una memoria de personas muy lejanas a nosotros, ¿no? Y de hecho, sí, estamos hablando de 2 santos del año 869, 885. Si nosotros escuchamos o hemos escuchado de parte de algunos especialistas misionólogos sobre la evangelización de Europa, podemos entender que lo que nosotros conocemos hoy como Europa está muy vinculado a la evangelización. O sea, Europa, lo que conocemos ahora como este continente viejo, como le llamamos, se fue formando, fue tomando forma a través también de la evangelización, ¿verdad? Y encontramos que existía, ¿verdad? La iglesia se fue estructurando dentro del Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía 2 grandes bloques: el Imperio Romano de Occidente, que su capital era Roma, y el Imperio Romano de Oriente, que su capital era Constantinopla. La evangelización de los países eslavos fue solicitada, por decirlo así, a la Iglesia de Oriente, es decir, a Constantinopla. Hay una fábula que se cuenta mucho, o sea, es algo simbólico simplemente, que cuando se iniciaba la evangelización de Europa, el caudillo, ¿verdad? Tenía que, o sea, si una persona, un caudillo, se hacía cristiano, católico, todos sus súbditos se hacían, también recibían el bautismo. Y él tenía la obligación de darle todo a sus súbditos, ¿no? Entre esos su religión. Y un caudillo envió a sus súbditos a que fueran por el mundo a ver qué religión era la más apropiada para darla a sus súbditos. Y llegaron primeramente los que fueron a Roma.
y decía, no, la liturgia en Roma no nos convenció, un poco fría, y el caudillo dijo, bueno, no les voy a dar esta religión. Después llegaron los que fueron a las mezquitas y de igual manera decían una religión que no los había convencido y también no les decidió dar esta religión. Después llegaron los que fueron a las sinagogas, tampoco sentían una fuerte experiencia y no decidió dar esta religión. Y ya cuando el caudillo estaba prácticamente por decir, bueno, creo que ninguna religión es apropiada, llegaron los que fueron a Bizancio, es decir, a lo que era Constantinopla, y le dijeron, Señor, por momentos no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, a ver la hermosura de sus liturgias. La Iglesia ortodoxa, ¿verdad? Celebra unas liturgias muy majestuosas, muy bonitas. O sea, es una parte importantísima de la manera como ellos celebran a Dios. Y precisamente en esta celebración de los santos Cirilos y Metodio, ellos fueron los evangelizadores de los países eslavos. El Papa Juan Pablo II los proclamó santos y patronos de Europa para fomentar la unidad entre la fe entre Europa occidental y oriental. Fueron dos grandes misioneros que ellos, entre muchas cosas, ellos lograron escribir la Biblia en lengua eslava para que la gente entendiera la palabra de Dios. Es decir, ellos le hablaban o trataron de aprender, respetar sus costumbres de estos países eslavos y desde ahí anunciaron el Evangelio. Bueno, este día hemos escuchado en el Evangelio este malentendido, podríamos decirlo así, entre Jesús y sus discípulos. Hay una advertencia. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Es decir, aquí dice religión y gobierno, de alguna manera. Porque esto se había posesionado del pensamiento de los discípulos. O sea, Jesús ve esa peligrosidad. Pero los discípulos pensaban que Jesús hablaba así porque habían olvidado el pan. Jesús habla de algo y los discípulos entienden otra cosa. Infundidos por la levadura de la cizaña, de una manera diferente de ver a Dios. Ante esta situación Jesús hace algunas preguntas rápidas sin esperar respuesta. Es la manera de ver que cuando el corazón se endurece es difícil encontrar lo esencial. Lo dice Jesús, todavía no entienden ni acaban de comprender. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? O sea, es necesario que nosotros purifiquemos nuestros sentidos. Los sentidos es la puerta con la que nosotros conocemos el bien y el mal. O sea, somos seres humanos. Y la parte, digamos, más exterior de nosotros es esta parte sensorial. En el proceso de catecumenado, es decir, personas que van a prepararse para recibir el bautismo y se hace durante el tiempo de la Cuaresma, viene el primer signo, es la purificación de los sentidos, una bendición de los sentidos. Se bendice en los labios, se bendice en la espalda, los ojos, los oídos. O sea, nosotros seres humanos necesitamos purificar nuestros sentidos. En muchas ocasiones preguntamos, ¿no? O sea, de estos 5 sentidos, ¿cuál es el más importante? Y lógicamente la gente dice, todos son importantes. Y sí, es verdad. Pero si nosotros le preguntamos a la Sagrada Escritura nos va a decir
que es el sentido más importante, es el oído. San Pablo dice, la fe nace de la escucha. En el centro del libro de la ley dice, escucha a Israel. Es decir, muchas veces nosotros necesitamos purificar nuestro oído, no escuchamos. Este día lo vemos concretamente en este pasaje bíblico, ¿no? El malentendido se refería a la esperanza mesiánica. Se espera a un rey, un santo, un sacerdote, a un guerrero. Sin embargo, no pensaban que la experiencia mesiánica en realidad es el servicio del pueblo de Dios a la humanidad. Jesús invita a sus discípulos a purificar su corazón, a purificar sus sentidos. Y ellos pensaban que aquello que les hacía falta era el pan. Delante a la invitación, al hacerse sencillos, pobres, al contraste, ¿verdad?, de una falta material. Aquí lo más importante para Jesús es esto, ¿no? Invita a una purificación del corazón, a no pensar que lo que falta es algo que, aunque es un bien necesario, no lo es del todo. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender con claridad este mensaje que nos salva y nos sana de todas nuestras superficialidades con las que muchas veces nos acercamos a escuchar su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.